muchísimas gracias. Gracias por siempre recibirme. Es un placer estar junto a ustedes. Es un tema delicado, es un tema que lamentablemente ha pasado y está pasando, ¿no? En todas las esferas seculares y cristianas también, ¿no? Por así decirlos, por así decirlo. Voy a comenzar con un pequeño videíto, compartir sonido, que nos va a introducir un poquito en lo que en la temática que vamos a tocar esta noche. Eh, Ahí está, sí. Bueno, usé un poquito lo que ustedes me han enviado. Quería comenzar con este videíto para que lo abramos como punto de partida, ¿sí? Para que podamos comenzar, si así lo desean. Embarazo adolescente. ¿Sabías que el 13.5 de madres en el Perú son adolescentes? Es decir, 13 de cada 100 peruanas de entre 15 a 19 años ya son mamás o están embarazadas por primera vez. La llegada de un bebé es un acontecimiento maravilloso que despierta una enorme felicidad entre los integrantes de una familia. Pero en la adolescencia, el embarazo no deseado genera sentimientos que no precisamente están asociados a la felicidad, tales como tristeza, culpa, miedo y rechazo, afectando a la embarazada y a todas las personas que conviven con ella, pero sobre todo a quien menos lo merece, al bebé por nacer. El embarazo adolescente tiene muchas consecuencias para la menor, entre ellas, deserción escolar. Las adolescentes, en la mayoría de casos, abandonan sus estudios y viven su maternidad en condiciones adversas. Interrupción del proyecto de vida. La adolescente tiene que cambiar su plan de vida, afectando su futuro, generándole esto frustración y desánimo. Confusión de roles familiares. Si la adolescente asume la responsabilidad de criar a su hijo o hija, el papel de los integrantes de la familia se altera. Los abuelos asumen la función de padres y la adolescente embarazada se relaciona como hermana mayor de su hijo. Dependencia familiar y económica. Cuando las dificultades económicas obligan a la pareja a vivir en casa de los padres o los suegros, deben someterse a las reglas familiares, lo que genera dependencia. Abandono de la pareja. Muchas madres adolescentes deben además enfrentar solas las obligaciones ante la ausencia afectiva y económica del padre de su hijo. Por ello se considera el embarazo adolescente como la puerta de entrada al ciclo de la pobreza. Riesgo de abortos espontáneos y nacimientos prematuros o complicaciones durante el parto, ya que la embarazada adolescente carece de una madurez sexual y no tiene plenamente desarrollada todas las funciones físicas para ser madre. Aumenta la probabilidad de tener más hijos, ya que al iniciar más temprano a tener relaciones sexuales, es más fácil que los hijos se sucedan rápidamente. Por ello, es importante conocer cómo prevenir el embarazo en la adolescencia. Bueno, quería comenzar con este pequeño video, un pequeño repaso, para que podamos un poquitito interactuar, ¿no? Voy a leer esta parte y vamos a poder interactuar. Vieron que de comienzo en algún momento habíamos hablado de la herida de rechazo. La herida de rechazo justamente comienza desde el vientre de la madre, ¿no? Cuando uno consciente o inconscientemente no desea a ese bebé o simplemente desea el sexo opuesto a lo que quería o a lo que va a venir, ¿no? Comienza profundamente la herida de rechazo. Y con el tiempo esa herida se profundiza, ¿no? Y cómo saber, ¿no? Que uno carga con una herida de rechazo desde el vientre de la madre, ¿no? Por eso cuando quieren proponer el aborto, ¿no? Como si nada, ¿no? Mire, fíjense desde dónde el niño comienza a tener, ¿no? Noción o a percibir, ¿no? Si puede percibir hasta que es rechazado y todo. Es tremendo lo que pasa, porque en ese círculo habló de tristeza, de culpa, de rechazo. Fíjense en lo que viene para la vida de ese niño, ¿no? Y se denomina embarazo adolescente al que ocurre durante la adolescencia de la madre. También se suele designar como embarazo precoz, ya que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad.
La Organización Mundial de la Salud lo considera embarazo de riesgo por ser la causa principal de mortalidad de jóvenes, ya sea por complicaciones del parto o debido a abortos practicados en condiciones de inseguridad. ¿Por qué tomé un video para abrirnos un poquito? ¿Por qué tomé un video de Perú? Porque tengo estadísticas de Argentina y de Bolivia, pero quería mostrar un video de otro país de Sudamérica para que veamos que lamentablemente es igual, es muy parecido. Lamentablemente lo malo se copia muy rápido, ¿no? Y es parecido. Ahora la pregunta es, ¿no? Para aquí todos los presentes, si podemos responder, es qué piensan ustedes del embarazo de las adolescentes, de los adolescentes, perdón. ¿Qué piensan? ¿Qué opinión tienen? Él o la que quiera hablar, bien, Marcia. Buenas noches a todos. Principalmente yo creo que se da esto por la falta de información que pueden tener en sus hogares, por el desconocimiento y además por la falta de confianza que puede haber entre el adolescente, sea hombre o mujer, respecto a sus papás o con quien ellos puedan vivir. Y en muchos casos todavía lo consideran un tema tabú. Esa sería mi participación. Qué bueno, importante. Dijiste la palabra padres y en un momento estamos trabajando, ¿no? Con lo que es El mundo necesita un padre. Y en la primera parte habla de que casi todas las patologías, según un estudio de la Universidad de Baskerville de Estados Unidos, vienen justamente de la ausencia de los padres. Y una de las patologías habla de violencia, drogadicción, alcoholismo, embarazos juveniles, ¿no? Es exactamente lo que acabas de decir. ¿Alguien más que tenga una opinión? ¿Qué le resulta la palabra embarazo adolescente o juvenil? Sí, buenas noches. Hola. Soy Ana María, bendiciones a todos. Y yo Bendiciones. concuerdo con la información que usted nos dice, la ausencia de los padres, la verdad en busca de la economía, ¿verdad? Papá y mamá se ausentan, pero descuidan esta parte importante de la adolescencia en la que es una etapa donde más el adolescente necesita el respaldo de papá y mamá. La ausencia de los padres, aunado a la múltiple información en las redes sociales para quitar de los niños su inocencia, van a buscar en las relaciones o en las parejas algo que está haciendo falta que quizá papá y mamá no pudieron dar en su momento. Gracias. Gracias a vos. Miren, vamos a igual a seguir charlando. Voy a hacer una pequeña cosita. Voy a volver a compartir para avanzar. Vamos a abrir para seguir comunicándonos. Miren, en la actualidad, ahí ahí pongo bien la pantallita. En la actualidad, la expresión embarazo adolescente está en revisión por ser incompleta al omitir al padre, un actor importante en la producción del fenómeno. El nuevo modelo de aproximación al problema habla de maternidad y paternidad de adolescentes. Ya deja de ser solamente para la mujer, sino que habla de ambos, ¿no? Y de cómo lo van a asumir y cómo lo van a llevar a cabo. Más allá, fíjense el daño, ¿no? El daño, qué importante que es poder educar como padre a nuestros hijos, ¿no? Porque muchas veces lo esperamos de la escuela, pero la escuela en realidad no está capacitado el docente o la escuela no tiene por qué educar en valores, en moral, lo que nosotros debemos hacer en casa, ¿no? Después tenemos un problema si solo dejamos que la educación la imparta la escuela. Aún la educación sexual, seamos cristianos o no, debemos impartirla nosotros en casa, debemos saberla e impartirla, porque muchas veces en Argentina se comete el error y pasa mucho con los abusos que las partes íntimas del nene o de la niña le ponen un nombre que no tiene nada que ver, ni con vagina ni con pene. Y muchas veces, por no decir estas palabras a nuestros hijos de temprana edad, después entran en una confusión. Y como dijiste recién, y no está bueno que otros hagan eso que tenemos, esa parte de la educación que nos corresponde a nosotros, porque no sabemos de qué manera los están educando hoy. Y hoy sí sabemos
con todo esto de este programa Easy, cómo están entrando a las escuelas sutilmente y educando. Eso ya igual es otro tema, ¿no? María Teresa después las va y los va a hablar, que respectivamente sabemos que la sexualidad depende enteramente de nosotros, de los padres, no de la escuela ni de un programa de educación. Pero eso ya lo van a ver en otro momento y la verdad que es súper importante. A las consecuencias biológicas se agregan las psicosociales, ¿no? Maternidad, paternidad en la segunda década de la vida. Desde un punto de vista médico, preventivo, se puede afirmar que el inicio precoz de las relaciones sexuales sin utilización de métodos anticonceptivos es un factor importante de la perspectiva familiar. Se puede señalar que la desintegración familiar, la poca comunicación con los padres, los que hablaron recién ustedes dos, la falta de enseñanza acerca de los riesgos son otras tantas variables que intervienen en su producción. También debieran remarcarse como causas importantes del embarazo adolescente y sus consecuencias negativas al contexto de pobreza y la falta de oportunidades vitales, ¿no? Y fíjense, decíamos recién, cómo todo eso trae ya a la vida de un niño o una niña que va a venir al mundo un montón de consecuencias, podríamos a decirle, emocionales negativas, ¿no? Porque ya al nacer ya están naciendo ya desde el vientre, con culpa, con rechazo, con tristeza. Imagínense en cómo comienza la vida de ese nuevo ser humano, ¿no? Que llega a este mundo, ¿no? Si no deciden el aborto, porque hoy es lo más fácil, en Argentina está aprobado, es ley, así que está aprobado. Y hoy sería como lo más fácil, ¿no? De hacer en una circunstancia y el daño, ¿no? Yo he conocido compañeras en el secundario que hoy tienen mi edad y una me dijo una vez, nunca más me olvidé de eso, yo he abortado, me dijo. Y la herida que me causó, hasta el día de hoy soy mamá y todo, y la herida que me causó es increíble, es prácticamente imposible de cerrar. Obviamente que después hablamos de Dios, pero me dice, es casi imposible de cerrar y hoy no entiendo por qué esta necesidad de abortemos como si fuera, ¿no? Vamos a abortar todos, ¿no? Como si fuera algo común y corriente, ¿no? Vamos a hacer esto o aquello. Y la verdad que después conocí a otra mujer también que me dijo, yo he abortado en mi adolescencia, he acudido al aborto y la verdad que estoy arrepentida en el alma, dice, arrepentidísima en el alma. Qué lindo que mujeres así que hayan pasado por estos momentos pudieran ser parte de la educación de nuestros hijos, ¿no? Qué lindo escuchar eso, ¿no? Porque lo podemos escuchar de alguien que de primera persona y a veces esos testimonios son realmente importantes y tristes, pero pueden servir de mucha ayuda, ¿no? Para nuestros adolescentes. El aborto justamente el aborto provocado, tiene consecuencias de embarazo no deseado. Es un problema complejo con causas psicosociales, secuelas médicas en sus complicaciones y consecuencias psicológicas duraderas en el psiquismo de todos los involucrados en el suceso, con predominio de sus defectos, efectos en la mujer, ¿no? Lo que le acaba de decir. Mi compañera abortó a los 17 años y hoy tiene 40 y sigue arrepentida y sigue hasta el día de hoy pensando en lo que hubiera podido ser o no. Y la verdad que no, muchas veces no puede superar el daño que le ha causado a ella y el daño que ella cree que ha causado y la culpa, ¿no? Como decía en el comienzo del video, la culpa. Y comenzamos justamente a tomar esta mochila, ¿no? Ya tanto los padres jóvenes como el niño que va a nacer ya empieza a cargar con la mochila de culpa, de tristeza, de abandono, justamente de abandono, de rechazo, ¿no? Que son heridas tremendas, ¿no? Las heridas de rechazo llevan muchas veces a la depresión, las heridas de rechazo son en muchas ocasiones las causantes a futuro de los suicidios. El diablo en todo esto es tremendo, ¿no? Cuando no sabemos de nuestras heridas, cuando no sabemos lo que tenemos, lo que pasamos, lo que el otro, la otra está pasando, tenemos un grave problema, ¿no? Porque al cargar justamente con estas complicaciones, nuestra vida no es buena, nuestra vida no es sana, ¿no? Nuestra psiquis no es sana, nuestra alma. Acá, como les había dicho, en Argentina hoy se producen 10 partos por hora de adolescentes, y si bien los últimos años se presentó un descenso en los embarazos
de chicas de 15 a 19 años, la cifra entre la población de 10 a 14 continúa estable, según la UNICEF. Acá en Bolivia, de acuerdo a los datos proporcionados por esa instancia ministerial, el número de adolescentes embarazadas en Bolivia fue en descenso de 2015, cuando se registraron 82.400 casos, 68.000 en el 2016, 60.000 en el 2017, 52.600 en el 2018 y 47.212 en la gestión 2019. Aquí la pregunta, ¿no les parece raro que haya bajado el número? ¿Tendrá que ver algo el aborto o no? Yo me hago esta pregunta, me gustaría, pero, a ver, sí, me gustaría compartirla y que podamos opinar. A mí me parece raro, a mí, Adrián, no estoy diciendo algo que sea una fuente. ¿Qué les parece a ustedes? María Clotilde, si estás hablando, estás muteada. Buenas noches, saludos desde México. Yo creo que esa apertura que se dio ya en los países para tener el derecho de aborto ha disminuido probablemente el nacimiento en este caso, de embarazos precoces. Y es algo muy ahora lamentable, porque ya no solamente es un embarazo, sino es una consecuencia en otras áreas también. Ese era Gracias. Tania, como había levantado la mano, quien quiera opinar. Alice, buenas Sí. noches. Bueno, perdón, no soy una participante de este grupo, ¿no? Que siempre está dando los cursos. Bueno, yo el felicito, ¿no? Y que siempre sigan adelante, ¿no? Dándonos esas clases de cursos, ¿no? Que es beneficio para todas las familias. Y en cuanto a ese del embarazo, no digo del aborto, no estoy de acuerdo. Es un matar a un bebé inocente, que quizás no el bebé, no, bueno, al papá o a la mamá no dijo que le trajera al mundo, ¿no? A veces, más que todo, se ve eso en los jóvenes, más que todo, ¿no? Que se van a eso, pero eso, hay muchos casos que en realidad otros viven, como tanto la mamá. A veces las mamás fallecen más jóvenes, ¿no? Yo estoy totalmente no estoy de acuerdo, sinceramente, en el aborto. Muchas gracias, Liz. Gracias a vos, Tania. Sí, Abigail. Muy buenas noches, ¿cómo está? En primer lugar, doy gracias a Dios por permitirme estar acá. Les agradezco, licenciada María Teresa, licenciado Adrián, a Emily. Bueno, mire, sí, es muy doloroso superar un aborto. Yo les conté mi historia, yo no aborté, yo tuve problemas con mi pareja, con mi marido, se fue, yo quedé embarazada. Y hace un mes y medio perdí a mi bebé. No fue un aborto, se me vinieron, pero gracias a los talleres, a las conferencias que tuvimos, estoy superando y con la bendición de Dios. Es muy doloroso perder un bebé, a mí me cuesta. No es fácil, pero yo sé que con estas clases todo, uno sobrelleva. Nunca vamos a poder, no se puede, no hay dolor, no hay palabras. El hecho que esté sonriendo no significa que no me importe, no, que no me duela, pero quizás era mi última oportunidad de ser mamá porque ya estoy ya mayor, ya estoy sobre los 40 y más, pero nada, así que a seguir adelante, que Dios les bendiga. Yo sé que esas charlas de usted, licenciado Adrián, me va a ayudar mucho y le agradezco por permitirme, licenciada María Teresa. Estoy en la calle, me vino una pensión, pero tenía que estar presente en esto. Dios les bendiga y muchas gracias, le agradezco. Gracias a vos, qué mujeres valientes que hay acá, ¿no? Cada vez que abrimos, no, son muy valientes en contar la historia y claro que es muy triste, pero nunca pierdas la fe, nunca la pierdas, es lo último. La fe en Dios es lo último que se pierde y lo lamento mucho, no puedo comprenderlo, ponerme en tu lugar porque no me ha pasado, pero lo siento mucho y bienvenida, ¿no? Creo que acá tenés un grupo excelente, muy valiente como vos y muy claro, ¿no? A mí me da placer cada vez que me pueden invitar porque me doy cuenta de la clase de personas que son. Eh, voy a... Igual vamos a seguir hablando. Bueno, creo que más o menos nos dimos cuenta, ¿no? Qué raro, ¿no? Que
por eso usé dos países, que Argentina y Bolivia los estén bajando, ¿no? Voy a cambiar. ¿Cuáles son las causas principales de un embarazo adolescente? Resultado de imagen para embarazo adolescente en Argentina, causas de un embarazo precoz, drogas y alcohol, ausencia de los padres, familias inestables o conflictos familiares, estado socioeconómico bajo, abuso sexual y violaciones, falta de educación sexual. Al final les voy a comentar qué es lo que estamos haciendo, sobre todo con lo que estamos trabajando con el mundo Necesita un Padre. Se nos despertó un pequeño tic que les va a ayudar muchísimo, que puede sumar a todo lo que seguro están haciendo ustedes y que será de plena importancia. El miedo a ser rechazada socialmente. Una de las consecuencias de la adolescencia y el embarazo es que la joven se siente criticada por su entorno y tiende a aislarse del grupo. Rechazo al bebé, son niñas y no desean asumir la responsabilidad, el tiempo y las obligaciones que supone ser madre, ¿no? Todavía están en una etapa, ¿no?, de adolescencia donde todavía no llegaron a la madurez y son madres, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil, pero muchas veces es más fácil criticar que poder dar una mano, que poder ayudar, ¿no? Tenemos que quitarnos nosotros como adultos de ese lugar y aunque no todos lo hayamos podido o lo hayamos pasado, creo que hay que ponernos a hacer lo que Jesús haría, ¿no? En esta semana me ha pasado mucho. ¿Qué haría Jesús ante esta situación, no? ¿Se acuerdan cuando iban a apedrear a la mujer? Y, y realmente fue increíble cómo rompe con todo, ¿no? Con todos los paradigmas, con toda la religión, porque lo que hizo Jesús fue justamente, ¿no?, decir que quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y creo que tenemos que justamente con estas jóvenes o con estos jóvenes papás adolescentes ser iguales, ¿no? Ser de la misma forma, poder tratarlos igual. La pregunta, ¿no? Acabo una pregunta y voy a abrir de nuevo para que podamos contestar. Voy a hacerlo todo en el tiempo que me dieron para que podamos participar. De acuerdo con los encuestados, algunas repercusiones del embarazo adolescente son: la dificultad para que las jóvenes continúen con sus estudios son del 85%. Enfrentarse a ser madres solteras habla del porcentaje de dificultad que creen, ¿no? Un 55%. Y la probabilidad de sufrir discriminación en la escuela o el trabajo de un 71%. De acuerdo a esto, ¿no? Voy a dejar de compartir para que nos podamos ver todos. ¿Qué te parece? ¿Qué pensás? ¿Existe la discriminación en la escuela, el trabajo? ¿Enfrentarse como madre soltera es fácil? ¿No? Esto de opinar es porque unos y otros vamos a aprender. Y la educación es sumamente de más calidad cuando podemos aprender unos de otros. Quizá alguien pasó por esta situación como recién Abigail lo contó y uno puede aprender o darse cuenta de ciertas cosas, ¿no? ¿Qué piensan de estos porcentajes de esta encuesta? ¿Se discrimina en el trabajo o en la escuela o no pasa eso? Buenas noches. Sí. Aló. Sobre la pregunta, sí, cuando son adolescentes en el colegio, casi la mayoría de los compañeritos se encargan de hacer el bullying a las mismas compañeras cuando están embarazadas. Ya les empiezan a tratar mal, por más que digan que hay leyes que las amparan, igual, o sea, no los respetan y tratan de hacerle bajar el autoestima. Yo tuve de una de mis amigas su hija que salió embarazada de colegio y las muchachas le trataban mal y su mamá, mi amiga, vende en el mercado, entonces se sentía mal ella, ¿no? Y ella me decía: Shirley, ¿tú cómo haces para que tus hijas no, mira, siguen solitas, solteras? Yo le decía: lo único, darle confianza y hablarles abiertamente, ya no sé, obviamente antes los papás no nos explicaban así como ahora, ¿no? Nos desenvolvemos, les hablamos así, hablando, perdón la palabra, calzón quitado, ¿no? Antes los papás, que hablar algo de sexo ya era verdad, que nos den con el palo, nos digan: cállate, estás castigada. Pero ahora sí, con los hijos hay que ser, yo pienso, demasiado abiertos, porque ya
tanto la tecnología, el celular, el wifi, todos ellos tienen acceso a todo. Entonces sus mentes ya son más abiertas. Cuanto más nosotros les cerremos a ellos, ellos van a, cuanto más les digamos, no hagas eso, ellos lo van a hacer peor y con más capricho. Y eso yo le dije a mi amiga, deja que tu hija sea tu amiga, no tu enemiga, le dije, porque si no vas a tener la confianza de tu hija, ella nunca te va a decir nada. Y yo le dije, tu hija está embarazada, le dije, no, no está, está, le dije, clarito está. Y sí, justo, y su hijita ha sufrido harto, hasta los mismos profesores le han hecho a un lado, en la promoción lo mismo, y sí, afecta harto, y a veces cuando son adolescentes no saben qué es lo que van a hacer con un bebé, porque ya, o sea, los sueños y las metas que ella tenía se han frustrado y ahora la niña vende en el mercado agarrado de su bebé y me dice, no vivo con el papá de mi hijita, me he separado, mucho toma, me pega. A veces creo que no hablar con nuestros hijos, no ser sus amigos de nuestros hijos, eso influye mucho para que tal vez nuestros hijos busquen una salida eh, donde puedan, digamos, sentirse seguras, sentirse, a sujetarse a algo, aferrarse a algo que tal vez es, no es maduro para su edad, ¿no? Pero ellos piensan de esa manera. Gracias. Una pregunta. ¿En sus hogares hay tabú con el sexo o no? Hablo, perdón, que soy hombre y la mayoría son mujeres, pero esta pregunta es importante, es decir, ¿hablan de sexo con sus hijos y con sus hijas o no? ¿O no? ¿O dejan que lo enseñe la escuela o las amigas? Yo, Sí, buenas noches. Sobre la sexualidad, yo las hablo a mis hijas, porque tengo hijas mujercitas y sí, yo con ellas las hablo porque les digo, a veces el hecho que no haya, yo soy viuda, entonces les digo, el hecho que no haya papá, ustedes puedan querer buscar una figura paterna con una persona, pero la figura paterna no es estar con una persona mayor o que les lleve con ustedes. Si la persona que te quiere o tu enamorado que tengas nunca te va a pedir tener relaciones, te va a respetar y esa persona sí es quien te ama, quien te quiere. Pero si la persona, la primera, te dice quiero tener sexo, no, hijita. Ahora, y yo les hablo así, la juventud de ahora solamente te encuentras, quieren tener sexo, tienes sexo, te embarazas, a ver, a la primera relación sexual que tienes te embarazas y ¿qué haces, hija? Si no, si no te cuidas, le digo. O sea, yo les hablo de anticonceptivos, le hablo de los métodos que hay, todo eso, y mis hijas dicen, ¿no? Sí, mami, sí. Entonces yo les hablo abiertamente a eso porque eh, no quiero que se trunque en su vida, porque ellas son jóvenes y adolescentes que tienen un camino mucho por vivir, porque si nosotros no les vamos a hablar abiertamente a nuestros hijos, ellos se van a aislar y van a buscar el consejo o tal vez la ayuda en otros lugares equivocados donde le pueden orientar mal, porque a veces como mamás decimos, no, ¿cómo voy a hablar de mi hija de sexo? ¿Qué es lo que el otro? Es un poco molestoso, morboso, pero cuando uno es madre y padre, tiene que ser abierta, así con los hijos, con las hijas. Yo con mis hijas soy bien abierta, entonces les digo, no, y por la mayoría de sus amiguitos que tiene mi hija, me dice, sus amigos le dicen, ay, tu mamá, Dios, tu mamá es una buena gente, te entiende, te dice, y a sus amiguitos yo les digo, hijitos, tengan sus chicas, pero no tengan relaciones sexuales, porque el embarazo a su edad de ustedes es arruinarse el futuro que van a tener. Quieren ir a fiestas, vayan, disfruten, gocen de su juventud. Ya cuando sean profesionales, ahí van a ver recién su pareja, ahí recién van a tener lo que ustedes han querido. No cometan el error que nosotros como padres hemos cometido tal vez. Yo digo, no, o tal vez por zafarme de la familia que mis papás constantemente peleaban, por zafarme de mis papás, he dicho, ya me embarazo, me voy a esa casa del hombre, ¿para qué? Llego a esa casa con mi primera pareja, ¿para qué? Para que me golpee, me estropee, me trate de lo peor, me separo,
consigo mi segunda pareja con el que vivo bien. Mi hogar era un giro de 180 grados con mi segunda pareja, pero lastimosamente me lo asesinan. Entonces, a veces uno, por escapar de la familia, va a caer a la persona equivocada. Y, y yo digo, a que mis hijas cometan el error que yo he cometido, prefiero ser bien amplia con mis hijas y no encerrarme ya, porque si yo no les voy a decir, ellas lo van a buscar en el internet o lo van a ver así, o yéndose al internet de la calle o del celular de la amiga, yo lo van a saber ver. Muchas gracias, Shirley. Martín, perdón, habías levantado la mano. Sí, Martín, y vamos con Silvia y Abigail. Sí, Martín. Estás muteado, Martín. Buenas noches. Sí, solamente quería hacer un comentario corto al respecto de la importancia de hablar sobre la sexualidad basada en valores con nuestros hijos, de que, bueno, tanto niños, porque en realidad este tema se lo tienen que hablar desde que son pequeños, tanto niños, adolescentes y jóvenes, la mente de ellos es como una tierra virgen, ¿no? Y un principio bien básico es que todo lo que uno siembra cosecha. Entonces, lo que nosotros no sembremos en la mente de ellos, el mundo o el sistema lo va a sembrar, y en una tierra virgen, cualquier cosa que caiga va a dar fruto. Entonces, es una gran responsabilidad saber abordar este tema de la educación sexual en valores con nuestros hijos desde que son pequeños, ¿no? Y hacer seguimiento durante las diferentes etapas de su vida, ¿no? Gracias, Martín. Tremendo. Lo que Martín dijo redondeó todo en sí, ¿no? Fue muy práctico lo que dijo. Muchas gracias, Martín. Es exactamente eso. Lo que no inculquemos nosotros, quedémonos bien tranquilos que el mundo lo va a hacer. Y lo va a hacer de la peor manera, ¿no? Eso también es parte de la madurez espiritual, ¿no? Ahora voy a permitir seguir hablando. Voy a continuar para no pasarme la hora, pero voy a seguir abriendo para que podamos opinar. Porque el tema es uno, así que no tengamos problema con eso. ¿Qué tan riesgoso es un embarazo a los 15 años, no? Las niñas de entre 10 y 14 años tienen 5 veces más probabilidad de morir durante el embarazo y el parto. Las niñas de 15 a 19 años tienen el doble de probabilidades que las de más de 20 de morir en el parto o el embarazo, y la tasa de mortalidad de sus neonatos, de sus bebés, es aproximadamente un 50% superior. Es decir, que todo es complicado. Por eso más vale prevenir que curar, y creo que lo que dijo Martín, si lo podés escribir, Martín, sería bárbaro, y quien lo pueda copiar y enviar por mensaje a todos ustedes que están en el grupo, lo que dijiste sería lindo que lo puedas escribir en el chat. El tema del campo, ¿no? Del campo virgen a sembrar. Sería muy bueno que lo puedas hacer, aportaría mucho a lo que estamos hablando. ¿Cómo afecta psicológicamente el embarazo en la adolescencia? Las adolescentes embarazadas pueden ser víctimas de estigmatización social, que recién lo han hablado, a nivel familiar, escolar, laboral e incluso religioso, cuidado, y sufrir desaprobación, otra vez esta palabra, ¿no? Rechazo, o experimentar sentimientos de soledad, vergüenza, culpa, bajo autoestima y depresión, ¿no? Y una persona que vive en depresión prácticamente, o que cae en depresión y que se le ancla en su vida la depresión, y bueno, lamentablemente está predispuesta a un suicidio, lamentablemente está predispuesta a lo que no queremos, ¿no? Miren todo, si comenzamos a tomar palabras, ¿no? Si pudieran escribir en el chat, aparte de lo que ha escrito Martín, el grupo de palabras que se suman, que son la mochila, ¿no? Desaprobación, rechazo, violencia de género, soledad, vergüenza, culpa, bajo autoestima, depresión. Si la pudieran escribir todo lo que, y qué más se le ocurre que puede causarle a esa persona psicológicamente, y encima llevando un embarazo, ¿no? ¿Cómo nace esa criatura, ¿no? ¿Cómo después la puede concebir? ¿Y puede alguien criar a un bebé con toda esta mochila, ¿no? Que le cargó la sociedad? Y muchas veces gente cristiana, gente no cristiana, la escuela, el trabajo, la propia familia, ¿no? Sos y ahí le ponemos la palabra que querramos, ¿no?
prevenir desde el hogar siempre es mejor. Ahí voy a abrir nuevamente para no pasarnos. ¿Qué es lo que estamos, voy a dejar de compartir, qué es lo que estamos haciendo? Muchas gracias, Martín. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Les voy a dar un pequeño tip que estamos trabajando en el mundo Necesito un Padre, aparte de la prevención, que es la educación sexual, ¿no? Y la palabra sexo más que sexualidad, ¿no? Hay que hablar de sexo y como dijo Martín, desde niños, de la forma que se debe hablar y hay que llevarlo, es como todo, es educación. Em, lo estamos haciendo en varias iglesias y está dando lindos resultados. ¿Qué pasa? Todos nacemos, fíjense, vamos a esta herida, la herida de rechazo. Sin querer, papá o mamá dijo, me hubiera gustado que fuera varón. ¿Sí? Ya comenzó la herida de rechazo. ¿Quién puede saber que hoy tiene o tuvo o nació con la herida de rechazo? Si simplemente fue un comentario, oh, qué pena, yo quería nena y fue varón, qué pena, ya le había comprado todo, qué pena, ¿no? Y le ha pasado a uno de los papás acá que venimos, que estamos trabajando siempre y la verdad que están avanzando un montón. ¿Y quién puede saberlo, no? Y lo que dijimos fue esto, ¿no? Que lo empezamos a impartir. Cuando una parejita primeramente es la educación sexual, ¿no? Por eso que tienen que hablar del sexo exclusivamente, que eso lo tenemos que hacer nosotros, papá y mamá, para que nadie le pueda dar vuelta a la cabeza o distorsionar. Aparte, si yo fui el primero que se lo enseñó, va a venir a mí. Y si yo le doy justamente emocionalmente la seguridad de no retarla, va a venir a mí a decirme, papá, mira, en la escuela me dijeron esto, que yo podría ser mujer también, siendo varón. Y yo le puedo explicar, mi nene de 7 años, viendo un dibujito, dice, pero dijeron que ese nene se podía hacer nena. Y empezamos, como dijo Martín, empezamos ¿cómo lo encaramos, no? Listo. Los dinosaurios, Lucas, ¿existen? Si yo te dijera que hay un dinosaurio fuera, ¿existen? No, me dice. Bueno, esto tampoco. Esto es algo que alguien opina. Si yo te digo que hay dinosaurios afuera, vos no me creerías. Hay lugares o parques que sí tienen dinosaurios mecánicos o estatuas de dinosaurios, ahí sí, porque de hecho lo he llevado. Es decir, esto es una opinión que es falsa. Lo fuimos llevando, no lo voy a hacer todo porque es largo, pero lo fuimos llevando poco a poco, pero él abrió la puerta para que comencemos la educación sexual, que mi esposa ya había comenzado con eso. Él abrió la puerta y seguimos con esto. Decíamos en los adolescentes, ¿no? Y varias veces lo hemos repetido, wow, la miro de lejos en el club de jóvenes, ¿no? De la iglesia, ella es el amor de mi vida, ¿no? Y ni siquiera la conoció, ni siquiera le dijo hola, ¿no? Y ella también puede decir lo mismo, él es el amor de mi vida. Le estamos proponiendo que ante esta amistad que puede llegar a comenzar y que va a ser sana, que se pregunten acerca de su infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Sí? ¿Para qué? Y que haya un adulto que estén los padres y que se puedan contar esto, que los inviten a comer a casa. Porque a partir de cómo fue la infancia es como va a ser lo que yo voy a tratar. Un ejemplo, la herida de abandono tiene mucho que ver con el embarazo juvenil. ¿Por qué? Porque en Argentina dice así, o la chica, me embarazo y él no se va a ir de mí. Fíjense, mío, ¿sí? El miedo al abandono, a perderlo. O el varón dice en Argentina muchas veces, la embarazo y ya está, se queda conmigo, es mía. Es un objeto. ¿Vieron? Fíjense en la herida que hay. ¿Qué pasaría si los jóvenes desde el momento que se dicen, que le comenzamos a impartir que todos tenemos heridas de la infancia, todos, yo, ustedes todos, en menor o mayor medida las tenemos todos y no debe ser una palabra que tenga que tener un tabú, porque si tiene un tabú, ¿se entiende la palabra tabú? Es decir, que no se puede hablar, porque si todos empezamos a pensar que no, yo no la tengo, la tenés vos, y bueno, no voy a sanar nunca, y es probable que mis hijos también la tengan porque la transmití y tampoco logren sanar nunca. La idea es eso, transmitir justamente ese lenguaje, transmitir las heridas, comenzarlas a trabajar y desde ahí para adelante que comience la relación. Hablarle seriamente a los jóvenes que una relación debe comenzar como una relación de amistad, porque cuando uno está en la etapa de conocerse, yo me disfrazo de Brad Pitt
y no sé, y la chica es no sé quién. Y la verdad que somos todos lindos, hermosos, somos lo que no somos, es decir, todos hacemos creer o percibir a los demás lo que no somos. Pero ¿qué pasaría si en la adolescencia comenzamos a trabajar esas heridas? Enseñarle a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, a trabajar esas heridas. Sería mucho más fácil. Sería más fácil el tema de justamente el embarazo. Mira, tu novio tiene una herida de abandono porque su papá no estuvo, su papá no está, lo abandonó, es decir, está la herida latente, ¿sí? Él puede llegar a aferrarse a vos de una manera tal obsesiva, que hasta te termina embarazando juvenilmente, y lamentablemente sea o no sea creyente. En congregaciones muy buenas está lleno de adolescentes que son padres. Y también muchas veces es un tema que no se habla por miedo a no sé qué, pero la verdad que está bueno poderlo hablar, porque volvemos a repetir, si no lo hacemos nosotros, quedémonos bien tranquilos que el mundo se va a encargar de hablarle de todo, se va a encargar de decirle a tu hija que puede ser varón, que está en el cuerpo equivocado, se va a encargar la amiga de decirle, pero si te gusta, acostate con él con 15 años. Si ya sos grande, con 15 años sos grande. Si te gusta, acostate con él, si te lo pidió, y no viene hacia nosotros. Ese es un pequeño tip que le quería dejar para que lo puedan rever y lo puedan hablar, y puedan tenerlo muy en cuenta y muy presente. Si logramos a nuestros hijos, ¿no? Hablarles de las heridas de la infancia, ¿sí? Nos va a ser mucho más fácil después el ida y vuelta, porque ellos también van a estar maduros espiritualmente y maduros sobre todo emocionalmente. Estoy leyendo un libro que decía que es imposible ser maduro espiritualmente si no soy maduro emocionalmente, porque puedo tener mucha palabra, puedo ser licenciado en lo que sea, pero en la primera cosa que me pasa o en lo primero que no me gusta ya me caigo, ya no me levanto, ya no sigo adelante y ya dejo de creer. Así que les dejo ese tip para que lo puedan hablar, ¿sí? Y me quedo ahí para no pasarme en el tiempo, ¿sí? Creo que estoy en el tiempo.